Imagina que te conviertes en la chica rubia de la película de terror. Destinada a perecer, tendrías que usar tu astucia e inteligencia para vencer. Pero, ¿tú podrías sobrevivir? Esta curiosa historia inicia con nuestro protagonista en el trabajo. En un descanso comenzó a leer un artículo que mencionaba qué hacer en caso de quedar atrapado en una película de terror. Ya con solo leer el título sabías que esto es una tontería. El prota, entre más leía los consejos, por más raros que sonaran, él creía que de verdad funcionarían. Consejos como evitar el frutifantástico y mencionar tus sueños o aspiraciones delante de un asesino te podría mantener a salvo. En ese momento, una de sus compañeras interrumpió al prota para pedirle que fuera por unos snacks para sus compañeros de oficina. Sentía molestarlo en su descanso, pero necesitaba ayuda para sus demás compañeros, los cuales no le estaban pasando para nada bien. El prota aceptó ir de inmediato y de regreso después de comprar lo necesario, el prota iba sonriente, pensando que era más seguro que el trabajo lo terminaría matando y no una película de terror. Pensando que al parecer al llegar a la oficina tendría que desvelarse para terminar el trabajo. De pronto pasó frente a un cine que estaba promocionando una película de terror llamada Sacrificio en el día 18. Al parecer un clásico que le habían hecho un remake. El prota parecía aburrido. En estos tiempos las películas de terror ya no daban tanto miedo. Pero ¿qué pasaría si lo vivieras en persona? Y después de ver el cartel de la película, el protagonista comenzó a marearse. Una sensación demasiado extraña donde su vista se nubló por completo, perdiendo poco a poco el conocimiento y cayendo desmayado frente al gran anuncio. Al caer inconsciente, el protagonista solo escuchaba voces de una persona en su cabeza. Él creía que ya había muerto, hasta que escuchó a esta voz decir que no se acercaran a un lago, contándole una historia donde unos estudiantes habían acudido a este lugar, pero antes de su llegada hubo una masacre que acabó con los anteriores turistas. El prota asustado no entendía por qué escuchaba esa voz dentro de él, y lo que lo perturbó más fueron las últimas palabras de aquella voz. El asesino aparecería esa misma noche, 5 alumnos contra el asesino que los ve como una presa, iniciando así un clásico de las películas de terror que todo el mundo ama. El prota asustado despertó, aliviado por poder abrir los ojos. Al parecer todo fue un extraño sueño. Debía llevar los snacks a sus compañeros. Trataba de incorporarse, aunque había algo diferente y muy notable en él, dándose cuenta que ahora era una hermosa chica con gran trama. Asustado al ver que su cuerpo cambió, no entendía qué estaba pasando. Y entre más se preguntaba, menos entendía. Hasta que en ese momento, una tabla de datos salió enfrente suyo. Su nombre de chica era Summer, estudiante de 18 años que había tenido 32 novios. El prota seguía sin entender qué demonios pasaba, recordando las palabras que escuchó en su cabeza antes de despertar. El sacrificio del día 18, dándose cuenta que renació en la película que vio justo antes de caer desmayado. Lo peor de todo es que ahora era una chica. No sabía si había renacido en ella o cómo demonios funcionaba. En vez de poderse calmar ante la situación, recordó lo que leyó en la oficina sobre cómo sobrevivir a una película de terror, donde recomendaban no ser la vivida de la historia, porque siempre ella muere al principio. Summer había tenido 32 novios. Eso quería decir que el primero en morir sería él. Para empeorar las cosas, lo que parecía la pareja de Summer entró en la habitación dispuesto a hacer el frutifantástico con ella, diciéndole que sentía hacerla esperar, pero ya estaba listo para la acción, dejándose en paños menores, cosa que asustó al protagonista. El prota no quería ser detonado. Apareciendo los datos del chico, se dio cuenta que se llamaba Ricky y era novio de Summer, el cual quería detonarla sin ninguna duda. Lo mejor que pudo hacer fue huir en ese instante. Ricky pensó que ella estaba jugando. No era normal que ella se negara cuando jugaban. Es más, ella era la que tenía más iniciativa, persiguiendo al prota que solo quería sobrevivir, diciéndole que no podían tener nada en esos momentos, pero en vez de calmar al Ricky, lo prendió más, diciendo que su forma de ser tan difícil lo estaba calentando aún más, abalanzándose contra ella dispuesto a tomar a Summer.
El prota pensaba que ya no había escapatoria, hasta que al mirar debajo de la cama, algo extraño llamó su atención. Un hombre con una máscara esperaba ahí por ellos. Los chicos saltaron de un susto, lo que provocó que el misterioso hombre saliera haciendo destrozos la habitación, pero por alguna extraña razón no los atacó, huyendo por la ventana. El prota pensaba que estuvo muy cerca. Si hubieran tenido el delicioso, entonces él ya estaría muerto. En el suelo impotente reconocía que ese lugar estaba maldito. Summer estaba destinada a morir. Lo único que podría salvarlo es la página que leyó en la oficina. El ruido alertó a los demás estudiantes que molestos subieron a decirles que no hicieran tanto ruido cuando se divertían, ya que era molesto. Pero Ricky les explicó lo que había pasado. Un hombre enmascarado trató de hacerles daño. En ese momento el prota conoció a los demás protagonistas. Wayne, el chico listo que odia a los tontos y que no creía ni una palabra de Ricky. También estaba PG, un idiota completamente que pensaba que era cool que los hayan atacado. La tercera era una chica que fue a preguntarle a Summer, el prota, si estaba bien, llamada Lucy, la típica chica tímida y aburrida simplona que era la chica final. El prota, al ver que en sus datos aparecía que Lucy era la chica final, entendió que ella sería la sobreviviente de la masacre. Si se quedaba a su lado, entonces tal vez podría sobrevivir. PG interrumpió el pensamiento del protagonista, llevándolo afuera y pidiéndole que le ayudara con una broma a los demás. Se pondría una máscara y asustaría a todos, y quería que Summer fuera la víctima. Pero molesto, Summer tomó la cabeza de PG y diciéndole de forma tétrica que se dejara de bromas estúpidas. No quería que hiciera una broma más mientras estuvieran ahí, ni mucho menos le hiciera participar con él, tomando la máscara y rompiéndola, dejándole claro que no tenía ganas de tonterías. Summer estaba molesta y con mucha razón. Su vida estaba en riesgo. Si hubiera aceptado jugar, entonces su muerte estaría escrita. Evitó todo, rompió la máscara, regañó a PG. Debería ser suficiente para sobrevivir. Aunque si se quedaba con los demás, entonces igual moriría. Debía quedarse con Lucy. Al final, ella era su última salvación. Pero su plan fue arruinado por Wayne, quien le sugirió a todos buscar al hombre que los asustó, dividiéndose por secciones, donde a Summer la mandó sola al sótano. El prota paranoico dijo que sería peligroso ir por separado. Es más, ella siendo una chica entonces peligraba más, pero Wayne decía que estaría bien, preguntándole a su novio Ricky si estaba sensible, cosa que él decía que estaba enojada porque no se la detonó, dejando molesta a Summer, el prota, mientras los demás se reían de ella. Lucy notó la desesperación del prota y se ofreció a ir con ella, pues entendía lo asustada que estaba, diciéndole a Wayne que ella la acompañaría. Este, molesto porque no le hicieron caso, aceptó y dejó ir juntas a las chicas, diciéndoles que si tenían un problema gritaran para que fueran a ayudarlas. El sótano era un lugar maldito, lleno de oscuridad que aterraba a Summer y a Lucy, y al bajar, un clavo terminó rasgando la ropa de Summer. Un poco más y hubiera sido una herida grave. Y de pronto un arma cayó de arriba del techo rasgando su ropa nuevamente, dejando ver la trama de Summer, cosa que el prota se dio cuenta de lo que estaba pasando. Al parecer, el mundo donde estaba quería dejarla ver como la chica loca que enseña de más, para así su destino se cumpliera y muriera primero. Pero no iba a aceptar ese destino creando un arma que parecía un escudo, diciéndole a Lucy que lo que acaba de hacer les ayudaría a mantener al asesino alejado de ellas. Armas no podrían utilizar porque no saben usarlas, pero con eso que acababa de crear, podría mantener alejado al asesino. Incluso le agregó un espejo para no ser atacadas por detrás. Un arma que ayudaría mucho, aunque parecía una tontería. Pero Lucy le dijo que no era así. Era muy sorprendente lo que había hecho, algo que ella nunca podría hacer sola. Después de ver el sótano, Lucy preguntó a Summer si no quería tomar un baño. No encontraron nada. Bañarse sonaba bien para que ella pudiera relajarse, pero el prota sabía que si se descuidaba, entonces iba a morir, negándose a tomar el baño sola. Pero Lucy insistió diciéndole que no había nada que temer, pero el prota seguía de necio diciendo que no, gritando que quería bañarse junto a Lucy. Si eso pasaba, entonces no le pasaría nada. Y aunque creyó que Lucy no la haría, terminó sorprendido. Tomando un baño juntas, él sabía que siempre y cuando estuviera junto a Lucy, podría evitar el final trágico.
Temblando al escuchar la voz de Lucy, esta quería confesarle algo. Hablaría sobre su sueño de ser una cantante y lo que quería hacer después de que salieran de aquí. Solo que no se consideraba lo suficientemente extrovertida como Summer y por lo tanto no confiaba mucho en ella. Era la primera vez que le contaba de eso a alguien más, y eso porque sabía que Summer no se reiría de ella y esperaba que si cumplía su sueño, ella estuviera en su primer concierto para verla. Conmovida por lo que dijo, su momento se vería interrumpido por un objeto pulsocortante, y como ya lo esperaba, esto era otro cliché de las películas de terror. Con la brisa del aire golpeando todo su cuerpo, ambas huían, mientras Lucy ya estaba completamente vestida y con su herramienta de combate lista. Él tampoco se dejaría vencer tan fácil, estaba decidido a acabar con el poder del guión. Con el oscuro cielo encima de ellas, un resplandor llamaría su atención. La camioneta donde llegaron estaba completamente en llamas, y como si no pudiera empeorar, el clima estaba totalmente en su contra. Además, un cambio innecesario parecería. Por otro lado, se preguntaba dónde estaban sus compañeros, e incluso a pesar de estar sudando por correr demasiado, el villano aún le seguía pisando los talones. Y como era de esperarse de los personajes secundarios, estos no hicieron nada. Viendo un granero a lo lejos, era el escenario para la batalla final. Atrincherándose, se sorprendería al saber que estaba todo tan oscuro, pero comprendía que era porque tenía que derrotar al villano. Saltando por el estruendo de aquel monstruo intentando entrar, él sabía que tenía que pelear. Dando un discurso de aliento para Lucy, era su manera de afrontar lo que tenía que hacer. Derribando la puerta del granero frente a él, estaba aquella chica rubia con una mirada determinada, y si tanto la deseaba, tendría que venir por ella. Y recibiendo una fuerte embestida de aquel enmascarado, esto era parte del plan de ambas, y pidiendo que la empujara con toda su fuerza, estaba aprovechando una de las protuberancias que salían de la pared. Así que siendo arrojados, ambos terminarían arrinconados. Pero el único empalado fue aquel monstruo. Ambas, en completo shock, habían terminado con el villano. Y con una luz del día golpeando sus rostros, sabían que lo habían logrado. Ahora lo siguiente era volver al pueblo para avisarle a la gente lo que sucedió. Pidiendo un aventón, un hombre las recogería. Y mientras iba de camino, Summer esperaba que Lucy cumpliera su sueño. Fijando su mirada por la ventana del carro, vería los créditos. Había ganado y esperaba que con esto volviera a su mundo. Oh, eso creía, porque esto aún no había terminado. Aquel hombre había escuchado de lo que estaban hablando. Interesado en que se convirtieran en cantantes, él era un cazador de talentos. Con una voz invadiendo su cabeza, escucharía la siguiente trama que estaba por venir, una historia de romance, drama y musical. Confundido por esto, otra película estaba comenzando. Gracias a Squilly, Saket, Palmera-san, Carión, Subaru, Martín y Lautaro por unirse al canal. Recuerda que tú también puedes hacerlo abajo del título del video. Muchas gracias por su apoyo.